licenciado Efraín Villanueva Arcos es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios en la Maestría de Políticas Públicas Comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede Ciudad de México. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal, ocupando diversos cargos. Los voy a señalar partiendo de los más recientes. Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, de 2020 a 2022, Director General de Energías Limpias en la Secretaría de Energía, de 2013 a 2018, Presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, de 2009 a 2012, Diputado de la 11ª Legislatura y Presidente de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legislaturas Estatales, de 2005 a 2008, Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo de 2003 a 2004, Rector de la Universidad de Quintana Roo en el periodo 1994-2002 y Secretario Particular del titular de la Secretaría de Turismo Federal entre 1991 a 1993. También, entre 1985 y 1990, fue director general de Servicios Coordinados de Educación y secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo en el periodo 1981-1987. Entre 1976 a 1981 fungió como vocal ejecutivo del Programa de Desarrollo Socioeconómico de la Zona Maya de Quintana Roo, así como coordinador de la región del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural. Bienvenido, licenciado Efraín Villanueva. Muchas gracias. Expreso en primer lugar mi agradecimiento aquí al doctor Manuel Buenrostro por su amable invitación a participar en este foro, de modo que cualquier queja respecto de esta intervención, pues ya saben a quién dirigirse. El objetivo que tengo al estar aquí frente a ustedes es hablarles un poco de una experiencia que me tocó vivir hace ya algunos años, casi 50 años, la cual guardo muy profundo entre mis recuerdos profesionales. Se trata del Programa de Desarrollo Socioeconómico de la Zona Maya, conocido como el PRODEMAI, del que fui vocal ejecutivo desde 1976 hasta prácticamente abril de 1981, cuando fui designado como secretario de Educación de este estado. Decía don Daniel Cosío Villegas que el primer problema al que de modo inevitable se enfrenta una colonia que logra separarse de la metrópoli es el de existir, el de ser, el de darse una vida y una personalidad propias. Pero antes que nada requiere idear la forma como la nueva nación designará a sus autoridades, tarea que antes corría a cuenta de esa misma metrópoli. Mutatis mutandi fue lo que sucedió en Quintana Roo a partir de abril de 1975. Ya con una constitución aprobada en enero de ese año por el Congreso Constituyente, inició esta entidad su vida constitucional como un Estado libre y soberano de la Federación. Esto es, concluyó su etapa como territorio federal, que inició en 1902 y que significó una dependencia absoluta de las normas y las decisiones del gobierno central, federal, pues el marco jurídico que lo regía era la Ley del Distrito y los Territorios Federales de 1928, que establecía que el gobernador era designado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo Federal, y el gobernador a su vez designaba y removía a los delegados de los municipios, en virtud que los ciudadanos quintanarroenses no tenían aún el derecho de elegir a sus autoridades. De modo que 1975 fue una etapa en la que por primera vez los quintanarroenses eligieron a sus autoridades de los tres poderes y donde todo tenía que construirse, entre ellos las instituciones que habrían de ejecutar los programas de gobierno. Hacia 1975, Quintana Roo tenía una población total
de poco más de 140,000 habitantes. O sea, éramos realmente una entidad todavía muy pequeña. Teníamos todavía un Producto Interno Bruto per cápita muy bajo, porque bueno, todo estaba realmente por hacerse en Quintana Roo. De modo que cuando ya iniciamos en ese 75 nuestra vida constitucional, el gobierno federal ya había delineado los principales sectores de actividad económica sobre los cuales transitaría la naciente entidad federativa. Inició la construcción de Cancún como el primer proyecto turístico integralmente planeado y este proyecto absorbió la mayor cantidad de recursos por parte del gobierno federal y eso nos llegaría con los años a convertirnos, como lo somos hoy, en una potencia turística a nivel global. Por otro lado, por el lado agrícola, por ejemplo, los nuevos centros de población y los programas de colonización impulsados por el gobierno de Luis Echeverría en la zona sur habrían de proporcionar la mano de obra para el ingenio Álvaro Obregón, que fue la primera gran industria, agroindustria que impulsaría la siembra de caña y la producción de azúcar para el consumo nacional. Además, la aprobación del régimen económico de la zona libre significó la consolidación de Chetumal como un centro comercial distribuidor de productos importados. Pero, ¿dónde quedaba la zona maya? Recordemos que siempre en el discurso oficial, los mayas fueron el símbolo y el emblema de la identidad de Quintana Roo. Los pobladores originarios, a quienes históricamente, por su rebelión y su lucha, se debía la creación de la entidad federativa como tal. Para aportar un poco del contexto en el cual surgió el PRODEMAI, conviene recordar que durante el periodo presidencial de 1970-1976, Luis Echeverría, el concepto dominante era impulsar polos de desarrollo. De allí el impulso a Cancún como moderno polo de desarrollo turístico. Pero también se intentó la aplicación de proyectos como el Programa Nacional de Desmontes, el PRONADE, que estaba incluida en la lógica de la legislación que surgió en 1971, como la Ley de Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas, también de ese año, cuyos objetivos incluidos eran la creación de ejidos colectivos que representaban el tipo de organización necesario para explotar comunalmente las parcelas como una forma de reorganizarlas en unidades suficientemente largas para permitir la mecanización, el uso de pesticidas y fertilizantes según el modelo del Tennessee Valley Authority, que era la visión dominante de Banco Mundial y quienes aportaban los recursos financieros. En esos años se pensaba que los campesinos eran ociosos, que las superficies boscosas que los rodeaban eran improductivas y sus maderas eran corrientes. Y los mexicanos estaban desnutridos por la falta de alimentos de origen animal. Allí estaba alojado el modelo ideológico que se deseaba impulsar para el campo nacional. Aquí llegamos al tema que nos ocupa. Aquí hay una foto que les estoy compartiendo, es de 1976, estábamos realmente iniciando, está un servidor todavía joven de barbas, el gobernador Martínez Ros, que fue el primer gobernador constitucional del estado, y el señor Bruno Ferrari Bono, que era el representante de UNICEF y que fue el que realmente introdujo el PRODEMAI a Quintana Roo. Uno de los compromisos del gobernador constitucional, el primero ante sus electores, fue el de instrumentar un programa que trajera inversiones y empleos para la zona maya. Es importante recordar que era el primer gobierno y que todas las instituciones estatales estaban apenas construyéndose sobre lo que había dejado la federación, que era realmente bien poco. De modo que desde 1975, don Jesús Martínez Ros fue avanzando paulatinamente en la instrumentación de sus programas de gobierno, entre ellos uno que debía responder a la población indígena del estado. Sustentado en esos compromisos y esas decisiones,
le recibió el respaldo político de la Federación a través del licenciado Hugo Cervantes del Río, entonces secretario de la Presidencia, y del representante de UNICEF en México, el señor Bruno Ferrari, para poner en marcha en Quintana Roo un programa similar al que desde hacía 5 años, o sea, desde 1971, estaba operando en Chiapas, el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas, el PRODESH. La confirmación de esta acción se llevó a cabo en enero de 1976 en una reunión en Felipe Carrillo Puerto, en la que participaron funcionarios de la Secretaría de la Presidencia, de Naciones Unidas y del gobierno de Chiapas, para ofrecer a Quintana Roo respaldo técnico y financiero en esa dirección. Asistieron también a esta reunión los primeros presidentes municipales constitucionales de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Estrella Pol en ese tiempo, de José María Morelos, José Flota Valdés y de Lázaro Cárdenas Emilio Osteta, acompañados de 30 delegados municipales, dirigentes campesinos y regidores. Recuerdo bien que en algún momento de esa reunión o de algunas de las reuniones que se realizaron entonces, el gobernador me pidió que yo dirigiera unas palabras sobre el proyecto que estaba en construcción. Y lo que dije fue que habían 2 componentes sobre los cuales habría que tener especial cuidado cuando hablábamos de la zona maya: el agua y el suelo. Sobre todo porque estos componentes no se alineaban con la visión predominante de ejidos colectivos para mecanizar e impulsar una agricultura al estilo norteamericano. El inicio del PRODEMAI se dio, en consecuencia, en el último año del gobierno de Luis Echeverría, pues en diciembre de 1976 habría de iniciar la administración de José López Portillo, que traería aparejados cambios políticos e institucionales muy relevantes, especialmente para una entidad como Quintana Roo, que nacía a la vida constitucional. En 1977 la Secretaría de la Presidencia dejó de existir para dar paso a la poderosa Secretaría de Programación y Presupuesto, misma que sería la responsable del manejo de los 2 más importantes instrumentos de política pública: la planeación y el financiamiento. En ese contexto, el PRODEMAI, que había nacido como un programa de servicios integrados según la concepción prevaleciente en organismos internacionales, tuvo que adaptarse en primer lugar a las directrices de una nueva secretaría y pasó a depender laboralmente de la delegación estatal de la Secretaría de Programación y Presupuesto y financieramente del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, el PIDER. De este modo resultó que el vocal ejecutivo del PRODEMAI tuvo que desempeñarse también como coordinador de la microrregión 33 del PIDER. En virtud del involucramiento de Naciones Unidas, así como del firme respaldo del gobierno federal, junto con los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, estos programas se formalizaron en una sesión solemne realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia mediados de 1977, reunión que fue presidida por el licenciado Santiago Roel, que era el secretario de Relaciones Exteriores, quien fue acompañado por el director del DIF en ese tiempo y por Ignacio Ovalle Fernández, a la sazón coordinador general del Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el COPLAMAR. Entre otros funcionarios del gobierno federal también estuvieron gentes de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, etc. Participaron también en esta sesión los gobernadores Jorge de la Vega Domínguez, Eliseo Jiménez Ruiz y Jesús Martínez Ros, de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, respectivamente. Si pasamos a la siguiente. Esta es la fotografía extraída del Novedades de Quintana Roo, que generó en esos años una muy buena cobertura de estas acciones, de la reunión en Relaciones Exteriores. Bueno, adicionalmente a estos funcionarios ya mencionados, también participaron
representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, así como gentes del Programa Mundial de Alimentos. Dicha sesión fue el marco para confirmar las aportaciones de UNICEF por $500,000 y del Programa Mundial de Alimentos por $1,5 millones para el programa. Creo necesario destacar que el PRODEMAI fue entonces un programa que, junto con su par de Chiapas, tuvo su origen una concepción asociada a criterios ligados al desarrollo comunitario y en particular a la familia. Cito la participación del ingeniero Bruno Ferrari Bono de UNICEF en esta reunión de la Cancillería. Dijo: hay en el documento que legal y oficialmente nos aúna un propósito que es contribuir a la solución de los problemas que afectan a la familia, particularmente a la mujer, a los jóvenes y los niños. Se reconoce que en el proceso de desarrollo los agentes de cambio esenciales son la niñez y la juventud, así como la madre y la unidad de la familia, y que por lo tanto los programas que contemplan los servicios básicos de atención a la infancia como núcleo conceptual de su filosofía y operación no representan meras iniciativas de bienestar infantil, sino son verdaderos pasos adelante en la búsqueda del tan anhelado nuevo orden económico. La estrategia de servicios básicos impulsadas por la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF constituían el elemento esencial para responder a las necesidades de alimentación, nutrición, agua potable, salud, paternidad responsable, educación básica y ayuda a la mujer, teniendo en cuenta el abatimiento de los costos derivado de la activa participación comunitaria. Hasta aquí la cita de lo que dijo el ingeniero Ferrari. Si pasamos a la siguiente diapositiva, otros importantes cambios impulsados por el presidente López Portillo, además de la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue la fusión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con la Secretaría de Recursos Hidráulicos para crear la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la visión de ordenar y mejorar la coordinación entre suelo y agua para fomentar grandes proyectos de irrigación y producción de cultivos comerciales, en un modelo que tuvo su epicentro y consolidación en regiones como Sinaloa, con los éxitos obtenidos en la llamada Revolución Verde, impulsada por aquel famoso Norman Borlaug en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMIT. No hace falta agregar el impacto que estos cambios implicaron en la organización y operación del PRODEMAI, pues hubo que armonizar y ajustar la visión del Programa de Servicios Integrados de UNICEF con la dinámica que se impuso desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, la SPP, y su instrumento financiero, que era el PIDER. A diferencia de Chiapas, donde PRODESH inició hacia 1971 y contó con recursos estatales, en Quintana Roo el naciente gobierno estatal no tuvo recursos propios, por lo que sueldos, salarios del equipo que inició el PRODEMAI provinieron primero de la Secretaría de la Presidencia y posteriormente fueron absorbidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Luego, ya con el pleno apoyo de la delegación estatal de esa secretaría, el equipo creció y se convirtió en un gran laboratorio de experiencias para destacados profesionales que luego alimentarían diversos puestos en la administración pública estatal. En 1976, entonces, cuando iniciábamos la operación del PRODEMAI, el ámbito que quedó definido por el gobernador fueron 4 municipios que tenían la población maya original: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Cozumel, sobre todo la parte continental de Cozumel. En esos años, toda la parte continental que hoy ocupan los municipios de Playa del Carmen, Tulum, era todo municipio de Cozumel. Geográficamente era un ámbito muy vasto.
Coincidían en ese espacio, pues obviamente el PIDER y los programas federales descentralizados que se autorizaban en el Comité de Promoción del Desarrollo Económico de Quintana Roo, el COPRODECUR, por lo que el PRODEMAI hubo que conciliar, coordinar, armonizar acciones entre todas estas instancias de financiamiento y de coordinación. Quienes tuvimos la oportunidad de participar en el diseño y la operación del PRODEMAI, indudablemente que construimos experiencias muy valiosas en las discusiones y acuerdos con los ejidatarios, en sus asambleas y con los representantes de los pueblos santuarios como Ixcacal, Chumpón y Chancá de la Cruz. Los inicios del PRODEMAI coincidieron con los esfuerzos estatales y municipales de conformar las primeras estructuras de administración y operación para atender los problemas y los programas, pero sobre todo para lograr coordinar acciones con las dependencias federales que no tenían representación formal en la región sede, o sea, en Felipe Carrillo Puerto. 3 fueron los sectores en los que se concentraron los esfuerzos inicialmente: el de alimentación, o sea, el sector agropecuario, el de salud y el educativo. Hubo entonces que conciliar la participación de organismos internacionales con las dependencias que estaban participando en el programa. Para el sector agropecuario, pues las contrapartes eran la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Ban Rural, la CONASUPO, el FIRA, y había que conciliarlos con los técnicos y asesores que venían de la FAO, particularmente también del Programa Mundial de Alimentos. El caso educativo fue particularmente difícil, pues la Secretaría de Educación Pública estaba totalmente centralizada. No había todavía una Secretaría Estatal de Educación en Quintana Roo. De manera que lograr que los supervisores escolares de primario, de preescolar, los de secundaria, participaran en una reunión en la sede regional de PRODEMAI, pues era realmente un esfuerzo bastante amplio que había que coordinar con los representantes federales que estaban aquí en Chetumal. De manera que, por ejemplo, las secundarias totalmente dependían directamente de la Ciudad de México. El director de la secundaria de Carrillo Puerto o el director de una secundaria en Chetumal no tenía una autoridad estatal. Todo había que coordinarlo a nivel central, de manera que eso pues hacía muy complicado que cuando llegaban los asesores de la UNESCO para establecer análisis sobre la problemática educativa en la región, pues era muy complicado reunirnos con los supervisores y con todos los representantes de las autoridades educativas. Fue el mismo caso para el sector salud, donde la coordinación entre la Secretaría de Salud y Asistencia con los representantes de la Oficina Sanitaria Panamericana, pues era fundamental para instrumentar los cursos y acciones de capacitación que estaban dirigidos al grupo objetivo central en la atención de la salud de la niñez, las parteras empíricas. Eran años en que los habitantes de las comunidades no tenían confianza en las instituciones de salud, mismas que casi no existían en la zona. Por tanto, imagínense ustedes, convencer a las mujeres parteras empíricas para que participen en Carrillo Puerto en los cursos de capacitación impartidos por las instituciones de salud, pues era bastante complicado. Ayudó mucho el Programa Mundial de Alimentos, que proporcionaba insumos para integrar los paquetes alimenticios a quienes por participar en los programas de capacitación pues debían de suspender sus actividades cotidianas y por tanto se les proporcionaba financiamiento para los cursos, los alimentos necesarios para sus familias, para que pudieran estar precisamente tomando los cursos que se estaban impartiendo. Un logro importante en este proceso de descentralización y en la planeación desde la sede regional fue la construcción de un inmueble en Felipe Carrillo Puerto, que fue financiado por el gobierno del estado, donde se ofreció un espacio a las principales dependencias federales cabezas de sector, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Salud, a la Educación, a la propia SPP,
que ocuparon espacios y tuvieron centros representantes con quienes se podían ya empezar a tomar decisiones desde la sede regional, definir qué acciones se habían de coordinar y sobre todo empezar a establecer la planeación y la programación desde las regiones para luego ser asumida en la parte estatal. En su primera fase, el PRODEMAI operó con financiamiento, asistencia técnica e insumos de las contrapartes internacionales. Para el sector agropecuario fue muy importante tanto la participación de los técnicos de la Secretaría de Agricultura con sus representantes, en ese tiempo eran los distritos de Agricultura, que tenían que sentarse con los consultores de la FAO para empezar a analizar qué tipo de cursos, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue muy importante porque esto permitió entonces definir qué tipo de acciones había que desarrollar, qué tipo de cursos, sobre todo muy ligados al concepto de la alimentación. O sea, se empezó a introducir cursos para hortofruticultura, todo este tipo de cosas. Otro elemento importante de las políticas públicas que se implementaron con el PRODEMAI fue tratar de disminuir los créditos y evitar carteras vencidas para los campesinos, sobre todo con las experiencias de fracasos en el establecimiento de unidades ganaderas, así como también en aquellos programas que implicaban la dotación de tractores, equipo que los campesinos simplemente no sabían manejar y que simplemente fueron endeudándose en sus ejidos. Yo recuerdo que en algunos años, al final de los 70s, ya se hablaba de programas de rescate, que había que rescatar las unidades ganaderas que se empezaron a construir y que no se consolidaron. Había que rescatar unidades de riego, que también empezaron a invertirse y que tampoco se lograron consolidar. Y bueno, siempre la insistencia de parte del PRODEMAI fue que había que fortalecer primero la economía campesina, la experiencia de la milpa y sus cultivos asociados para garantizar una adecuada alimentación de la familia y gradualmente ir introduciendo nuevas tecnologías y cultivos para el mercado. Otra tarea importante del PRODEMAI fue la integración física de la región, con la planeación y la programación de caminos de mano de obra que eran construidos con apoyos del Programa Mundial de Alimentos. Recuerdo que, por ejemplo, una buena parte del municipio de Cozumel, en su parte continental, no tenía ni siquiera una integración física con Quintana Roo. Esas comunidades de San Silverio, etcétera, todos eran comunidades que se atendían desde Valladolid. Los propios pobladores pensaban que pues, de ellos dependían de Yucatán, aun cuando ya estaba definido que eran comunidades de Quintana Roo. Cuando a mí me tocó visitar esa región de San Silverio, etcétera, 1976, 77, había que entrar por Valladolid, no se podía entrar por Quintana Roo. Entonces sí fue algo muy importante el que a partir de ahí se empezó a incluir en la programación de los caminos precisamente cómo integrar San Silverio y todas esas comunidades con Quintana Roo. A partir del 78, 79, el PRODEMAI, como ya lo comenté, pues fue plenamente absorbido por la delegación estatal de la SPP, donde entonces las funciones de supervisión, de evaluación, de programación y control de los proyectos con fondos PIDER se convirtieron en el eje principal de las acciones. Me parece que lo relevante de esta etapa fue que en esa delegación se integró un equipo de agrónomos, antropólogos y otros profesionales que siempre buscamos incidir ante las dependencias ejecutoras para que sus proyectos tuvieran siempre una dimensión social adaptada y adecuada a las condiciones de organización campesina que prevalecían en la zona maya. En ese contexto, una experiencia interesante surgió con el nuevo papel que le fue asignado al Instituto Nacional Indigenista y su centro coordinador en Felipe Carrillo Puerto, con apoyos que provenían principalmente de Coplamar, que era una institución que pues, obtuvo importantes recursos y que significó un nuevo modelo de intervención en regiones indígenas conceptualizadas según la teoría de Gonzalo Aguirre Beltrán como regiones interculturales de refugio.
Fueron los años que el Instituto Nacional Indigenista creció con equipos multidisciplinarios y que por su presupuesto, cobertura y actividad con varios sectores, se le planteaban también funciones de coordinación y operación en las zonas indígenas. Precisamente fue con el INI con quien se logró ejecutar una obra demostrativa que tuvo gran impacto en la zona maya, el proyecto de obras mínimas de riego que se instrumentó por primera vez en Ixcacal Guardia, consistente en un pozo para regar una superficie de entre 8 o 10 hectáreas, suficiente para ser operado por una unidad familiar para hortofruticultura. Prodemay desarrolló una intensa etapa de capacitación. Se impartieron cursos de distinto tipo. Y quiero señalar también el papel que jugó en esos años el Centro CONASUPO de Capacitación Campesina, el CECONCA, con el apoyo y los financiamientos de los cursos por parte de UNICEF. Fue una extraordinaria época donde se logró conjuntar precisamente este tipo de esfuerzos. En esos años de fines de los 70s y principios de los 80s, teníamos una intensa reflexión sobre la economía campesina y la situación indígena. Los años nos han demostrado la gran resiliencia de la cultura de los mayas, pero sigue existiendo el problema de la caracterización, la definición de lo indígena. En los años 70, y por lo menos en el modelo teórico que utilicé para mi tesis profesional, la definición de lo indígena se asociaba al criterio de la explotación social y económica, por su pertenencia a una cultura diferente, su escaso conocimiento de la lengua nacional, su falta de tránsito en el sistema educativo, su participación siempre desfavorable en los intercambios económicos con el resto de la economía. Los indígenas eran personas explotadas, no marginadas, por el sistema capitalista prevaleciente. Además de los criterios existentes en los censos de población para definirlos, que si usaban huaraches, que si vivían en casas con piso de tierra y hablaban una lengua indígena, para definir quién era indígena o no, el debate teórico era también si vivían en zonas de refugio o si simplemente formaban parte de la estructura de clases de las sociedades agrarias. Era aquel debate entre las tesis de Aguirre Beltrán, de Roger Bartra, de Ricardo Pozas, entre muchos otros. Pero también se focalizaba en los grupos mayas de Quintana Roo, donde estaban los estudios y las discusiones sobre las obras de Robert Redfield, Alfonso Villarrojas, Nelson Reed, González Navarro y Bartolomé Ibarabas, por mencionar algunos. Recientemente, a propósito de las campañas hacia 2024, ha reaparecido el tema del racismo y del indigenómetro, lo que me demuestra que es un tema que aún no está agotado. Entre las acciones que promovíamos en Prodemay eran justamente estos encuentros y debates, y recuerdo en una de esas reuniones que me atreví a plantear la necesidad de erradicar a los indígenas, teniendo en mente los criterios sociológicos adoptados en un modelo teórico. Esto es, lo que proponía era terminar con las condiciones y las relaciones de explotación que prevalecían sobre los mayas de la entidad, que eran las categorías que sociológicamente definían su situación social. Nadie se autoascribe indígena si eso implica racismo, discriminación, violencia, despojo de tierras, violación de los derechos colectivos. Para concluir esta presentación, y estos que son realmente recuerdos de mi paso por la zona maya, hago un breve recuento, sobre todo y hago una referencia al título de este foro: Lengua y cultura maya, su presencia en la globalización. Los mayas, con su lengua y su cultura, participan en la globalización de varias maneras. La primera es porque una buena parte de la población maya reside y labora actualmente en Cancún, en la Riviera Maya, en Tulum y otros puntos de Quintana Roo que tienen un intenso intercambio en el turismo internacional. La mayor proporción de maya hablantes ya no está en los municipios de Carrillo Puerto, de José María Morelos, ahora está en Benito Juárez, está en Playa del Carmen, está en Tulum, en los municipios costeros y turísticos. Esta participación de los mayas con su lengua y su cultura en la actividad turística, una esfera globalizada por excelencia, ha traído aparejados cambios relevantes en las comunidades de origen. Emigración de la población joven, adopción de nuevos valores culturales,
adquisición de nuevos lenguajes. Hoy muchos mayas son inclusive trilingües, o sea, hablan maya, hablan español, hablan inglés. Y además su cultura y sus vestigios arqueológicos forman parte de la publicidad y la mercadotecnia regional e internacional, que lo fomenta como un atractivo para el turismo cultural de muchas partes del mundo, especialmente el europeo. Si los mayas hubieran registrado y patentado su nombre, hoy se beneficiarían con jugosas regalías, dado que Quintana Roo es la Riviera Maya, es la Costa Maya, el Tren Maya y próximamente el Aeropuerto Maya de Tulum. Pero también veo para los mayas una oportunidad dentro de la globalización. El mundo tiene hoy la imperiosa necesidad de impulsar y consolidar acciones para mitigar el cambio climático, una de las cuales es detener la deforestación y proteger las selvas y los humedales como los grandes reservorios de carbono. La mayor proporción de selvas y humedales de Quintana Roo están en la propiedad social de los ejidos y comunidades mayas, por lo que es la oportunidad de retribuir a los mayas con el financiamiento internacional de bonos de carbono en acciones que no deben dejarse al libre mercado. Consolidar el aprovechamiento sustentable de la selva, esto es, aprovechar la selva, pero aprovecharla responsablemente para conservarla. Incentivar la preservación de los polinizadores, las abejas, etc. Cumplir con las estrategias existentes para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad. Evitar la discriminación y el despojo y otorgar a los habitantes de las comunidades los satisfactores necesarios en alimentación, en salud y educación, que es todavía un objetivo que no se ha cumplido totalmente del PRODEMAI. En esto es en donde la globalización puede ayudar a los habitantes de las comunidades mayas. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Efraín Villanueva, por su conferencia. Yo creo que ha hecho o nos ha compartido una valiosa reconstrucción histórica sobre una política pública orientada a la población maya, que habría que repensar que en ese tiempo cuáles serían como los cambios o remanentes sobre el tipo de políticas que actualmente pudieran estarse pensando también para la misma población. Voy a abrir a preguntas, si tienen alguna pregunta, comentario. La audiencia, maestra María Elena, adelante. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas concretas. Primera, pues las dos son históricas. La primera, ¿por qué? Es una diferencia, porque no sé si lo mencionó, pero, me parece muy interesante que en ese proyecto estuvieran Oaxaca y Chiapas y de alguna manera se hubiera podido insertar a Quintana Roo. Entonces, sería porque se trataba de los 70 y porque Quintana Roo apenas tenía la condición de Estado, como usted mismo mencionó, no tenía incluso recursos, muchos recursos estatales, porque, bueno, Oaxaca y Chiapas son sumamente respetables, hasta el día de hoy siguen siendo los estados con mayor población indígena, bajos índices económicos, educativos, ¿no? Entonces creo que ha sido algo fabuloso porque todavía no había empezado el importe turístico de Quintana Roo. Entonces, ¿cuál habría sido el factor que facilitó que Quintana Roo se colara de alguna manera en ese proyecto, ¿no? Y la otra pregunta concreta es de otra índole. Cuando habla usted de cómo era, dónde estaban los mayas en aquella época, lo ubico perfectamente, he leído mucho al respecto, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad incluso de llegar a San Silverio, tenía mucho miedo, estaba acompañada, gracias a Dios. Mi pregunta es, ¿no había población en Quintana Roo? ¿Había un sector social en el entonces estado de Quintana Roo, en la zona de Cozumel, en la zona continental de Cozumel, que tuviera servicio doméstico y hubiera población maya entre el servicio doméstico, como ocurrió, por ejemplo, en los otros estados de población indígena, específicamente maya, y que aprendieran el español? Porque, bueno, uno de los detalles más delicados era pues que
que no tenían acceso al aprendizaje de la lengua nacional. Entonces, son dos preguntas concretas. Gracias. Sí, gracias por sus planteamientos. ¿Cómo fue que Quintana Roo se logró vincular con las experiencias, sobre todo de Chiapas? Oaxaca creo que nunca se concretó un programa similar. O sea, se anunció, pero creo que no avanzó mucho en Oaxaca. Pero Chiapas pues ya tenía, como mencioné, 5 años de haberse iniciado este programa con mucho apoyo de UNICEF. Y eso fue lo que cuando nace Quintana Roo, que el gobernador inicia sus gestiones para traer recursos al Estado para atender a la zona maya, pues la primera respuesta que hubo por parte del gobierno federal fue, bueno, pues hay una experiencia aquí que es la de Chiapas. El gobierno, los representantes de Naciones Unidas, particularmente el UNICEF, estuvieron también dispuestos a apoyar a Quintana Roo. Hubieron los contactos directos entre el gobernador con representantes, decía yo, de la Secretaría de la Presidencia y del propio UNICEF, y eso fue lo que permitió que realmente se aprobara para Quintana Roo un programa de esas características. Y como lo dije, fue inicialmente desde la Secretaría de la Presidencia, o sea, el presidente Luis Echeverría, que fue el que impulsó la transformación de Quintana Roo a Estado, pues él estaba muy comprometido también con Quintana Roo y puso todo lo posible para apoyar la existencia de un programa de esta naturaleza. Esas fueron las razones políticas que permitieron que realmente exista Quintana Roo en ese tiempo. Ahora, la otra pregunta del servicio doméstico que usted decía, realmente yo creo que en esos años todavía no se daba esta vinculación a ese nivel. O sea, los mayas todavía estaban muy cerrados, digámosle, a la participación foránea. Para nosotros la construcción del programa fue complicada. Como yo le decía, fueron muchas reuniones en asambleas ejidales para plantear que autorizaran la introducción de los programas, que autorizaran los caminos, por ejemplo. Recuerdo muy bien el caso de Xcacal Guardia, el santuario importante de Carrillo Puerto, no tenía camino y no querían el camino. Entonces, fueron muchas reuniones, fueron muchas para que podamos realmente lograr que se construya el camino. Y así fue el caso también de San Silverio, porque pues no había esta situación de participación de los mayas en la economía regional. Sí participaban, obviamente había en esos años con el Programa Nacional de Desmontes y luego con el programa de durmientes, la población de los mayas en esos años participó activamente. Había producción de chicle, había venta de durmientes, lo cual fue bastante desastroso para la ecología de la zona, pero poca participación, sobre todo de las mujeres, fuera del ámbito de sus comunidades. Pero mucho. En ese tiempo todavía había mucha resistencia a que entraran instituciones, inclusive las escuelas, los médicos, no era fácil que pudieran entrar en las comunidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Muchas gracias. Don Efraín, me gustaría si pudiera usted abundar sobre esta opinión que dio al final, que me parece muy, muy puntual y muy interesante, sobre el uso actual de este término del racismo o del indigenómetro que mencionaba, porque es una parte muy importante del discurso actual, del discurso político nacional y de la forma en la que se están conformando el futuro político del país. Esta discusión, por ejemplo, de si Xóchitl Gálvez es suficientemente indígena o no, o está adscrita, pero lo interesante para mí es la respuesta del Poder Federal de arrogarse
este indigenómetro, de decir quiénes son o no, y a partir de eso poder decir quiénes son o no acreedores a poder tener esa representación. Bueno, justamente yo lo que menciono aquí en esta participación es de que es una discusión que no está totalmente acabada, ¿no? Este indigenómetro, como bien lo señalas, es un artículo que salió en el periódico El País a raíz de esta discusión sobre si esta aspirante presidencial tiene o no características de ser indígena, ¿no? Creo que sí, es un concepto que en instituciones académicas como esta universidad debiera de profundizarse, debiera de debatirse, porque ciertamente las caracterizaciones para ser indígena pues han evolucionado. Yo hacía referencia a los criterios censales de los 50, de los 60. Era increíble que si eres duermes en piso de tierra, si tu casa es de guano, etcétera, entonces sí eres indígena, ¿no? Entonces esos criterios afortunadamente ya fueron superados, ya hay una autoadscripción inclusive para ser indígena o no, pero sí creo que es importante abundar en esta reflexión, ¿no? Yo hacía referencia a cuando yo estaba muy metido en el tema de la zona maya, pues, en los 70s, 80s, yo mismo me hacía esos cuestionamientos, decir, bueno, yo quiero que ya no hayan indígenas porque no quiero que haya gente que esté explotada, ¿no? No quiero que haya gente que sea discriminada, no quiero que haya gente que tenga esta violencia o el despojo de sus tierras, de sus bienes, ¿no? Porque eso era lo que caracterizaba a los indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues eso realmente yo creo que debe de continuarse esta reflexión, debe de continuarse analizando si realmente lo que sucede hoy con los grupos indígenas que viven ya en Cancún. O sea, hay indígenas que viven en Cancún, gente que habla perfectamente su lengua maya, que se siente maya, pero que ya está viviendo en otras condiciones diferentes. Entonces, siguen siendo indígenas, los seguimos conceptualizando así, ellos se siguen conceptualizando también como mayas, hay una adscripción a la etnia, a los valores, porque evidentemente los valores de Xcacal Guardia, del grupo que mantiene el santuario de Xcacal Guardia, son valores históricos también. Yo estuve allí en el templo de Xcacal escuchando una misa maya, y lo que decía el sacerdote maya eran inclusive palabras en latín. O sea, era increíble cómo la tradición oral empezó a adoptar en este sincretismo valores diferentes. O sea, ¿qué es lo que queda de eso? ¿Cómo podemos realmente caracterizarlo? Creo que esa es la labor que tienen ahora los nuevos estudiosos como Hilario y los demás.